Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Vamos a hablar de Mencía de Mendoza y Quiñones, la mujer de Pedro Carrillo de Albornoz, una de las familias nobles más conocidas de Cuenca. En la capilla de los caballeros de la Catedral de Cuenca está la tumba de su familia, su marido, Pedro Carrillo de Albornoz, el hijo de ambos, Luis, y su esposa, Inés Barrientos, pero no la suya. También está la de un tal Gómez Carrillo de Albornoz, que era hijo natural de su marido. ¿Por qué no quiso ser enterrada con ellos, como era lo habitual entre las familias nobles de la época? Bueno, con alguna excepción, por ejemplo, la de su tía Aldonza de Mendoza, la duquesa de Arjona. Pero en este caso estaba justificado que quisiera estar lo más lejos de su marido, que la maltrató en vida. Hasta intentó matarla con veneno. La duquesa de Arjona no consiguió separarse legalmente, pero sí hacer vidas separadas. Vivió en Guadalajara los últimos años de su vida y allí le vino la muerte y la enterraron sola en el centro de la capilla del monasterio que fundó en Lupiana. ¿Habría recibido maltratos también doña Mencía de su marido? ¿Sería esta la razón por la que prefirió volver con los suyos? Afortunadamente, su marido, el belicoso Pedro Carrillo de Albornoz, jefe de los ejércitos de la corona, pasó mucho tiempo fuera de Cuenca y de su castillo de Torralba, donde tenían la residencia familiar. Allí en Torralba nacieron sus hijos. Allí los crió casi siempre sola hasta que murió su esposo. Nada más enterrarlo en la Catedral de Cuenca, se marchó de estas tierras para irse a vivir a casa de su hermano, Íñigo de Mendoza, el conde de Tendilla, que era alcaide de la fortaleza de la Alhambra y capitán general de Granada. Nos queda la correspondencia entre los hermanos. Ella le habla de cosas cotidianas, detalles banales como la clase de telas que ha comprado en una feria, y le pide ayuda para los suyos cuando lo necesita. El hermano mayor, Íñigo, le contesta cariñosamente, además de interesarse por su salud y pormenores de su vida. En las primeras cartas dirigidas a la fortaleza de Torralba, él le informa de cómo van los negocios familiares en los que intenta ayudar a su marido que siempre se mete en líos. Más adelante, cuando Íñigo vive en Italia, donde ha sido nombrado embajador, y Mencía ya vive en su palacio del Partal, en la Alhambra, haciéndose cargo de la casa, el hermano le escribe pidiéndole que cuide de una hija natural que ha tenido, María de Mendoza, y también de la madre de la niña. Como ocurre con todas las mujeres de su familia, el matrimonio de Mencía fue producto de acuerdos y alianzas. Pocas lo hicieron por amor. Pedro Carrillo era su primo. Mencía era la más pequeña de la familia, la única hermana, ya que Catalina había muerto de niña. Por lo tanto, era objeto de todos los mimos y cuidados de los tres hermanos varones, en especial del mayor, el primogénito y heredero de la casa, el que hemos citado ya, Íñigo, que tenía 18 años cuando ella llegó al mundo. Los otros hijos del conde de Tendilla eran Pedro y Diego, el cardenal que murió joven al poco de ser nombrado arzobispo de Sevilla. Mencía se había educado junto a sus hermanos en la opulencia y prestigio de los Mendoza de Guadalajara. Podía relacionarse con lo más granado de la aristocracia y frecuentaba los ambientes más cultos de la corte.
Su abuelo, el marqués de Santillana, les había dejado la mejor biblioteca del reino. Eruditos y trovadores venían a los salones del Palacio del Infantado y los niños aprendían de ellos, además de sus maestros o preceptores. Primero en Guadalajara y luego en Buitrago, Mencía desde niña estaba familiarizada con los libros que en su familia eran tan importantes. Nos queda la duda de si mandaría copiar algunos de estos libros para traérselos a Cuenca. En el castillo de Buitrago, un pueblo de la Sierra de Madrid, Mencía convivió con la princesa Juana, la hija del rey Enrique IV, quien le había encomendado la custodia a su madre, doña Elvira. Juntas jugaron las dos niñas hasta que las separaron en 1470, cuando pasó la custodia de la princesa al marqués de Villena, mientras se dirimían las cuestiones sucesorias con su tía Isabel la Católica. Mencía debió de echar en falta a su compañera de juegos, solo 2 años menor que ella, más cercana en edad que sus hermanos, que eran todos mayores, y seguro que la princesa Juana también la echaría de menos. ¿Quién iba a decirles entonces que de mayores, pasado el tiempo, las dos irían a parar a sitios tan cercanos la una de la otra? Juana, retenida en el castillo de Belmonte, en Cuenca, a la espera de poder reinar algún día, cuando los partidarios de su tía Isabel fueran vencidos. Y ella Mencía en Torralba, también en tierras de Cuenca, con su marido Pedro Carrillo de Albornoz, general mayor de los ejércitos de Isabel y Fernando. Tan cerca y tan separadas, una en el bando enemigo de la otra. En Torralba, Mencía trajo al mundo a sus 3 hijos, primero a Luis, luego a Isabel y por último a Teresa. El castillo estaba sobre una colina. Ahora en esa colina solo queda un torreón. Más abajo podía verse el río y los campos de mimbre que cambiaban de color con las estaciones. La naturaleza y la maternidad llenaban sus días. Aún así, echaba de menos el arte y la poesía que la habían rodeado desde su infancia. Su hermano le enviaba trovadores y libros para alegrarla y aquellas cartas suyas que la hacían todavía más feliz. Sin ellas no hubiera podido soportar el desengaño de aquel matrimonio suyo. Qué diferente esta familia del marido a la suya. En la de los Carrillo de Albornoz, los hermanos se odiaban. En vez de ayudarse mutuamente como hacían los Mendoza, en esta familia se denunciaban y hasta se mataban. Su cuñado, Álvaro Carrillo, que había nacido después que su marido, quería toda la herencia para él, y para conseguirlo acusaba a Pedro de haber asesinado a su hermano mayor, que hubiera sido el heredero para quedarse con el mayorazgo. El crimen fue real, había ocurrido hacía ya mucho tiempo, 20 años antes de la boda de Mencía, que fue en el año de 1986. Y el rey Enrique lo había perdonado entonces, porque se decía que fue por defender a su madre. Su marido confesó que fue en un arrebato, porque no pudo resistir ver cómo su hermano Juan, el primogénito, la golpeaba a su propia madre y la arrastraba por los pelos. El mismo año del crimen, en 1466, el rey le dio carta de perdón con escritura firmada por los demás hermanos de que perdonaban el fratricidio. La envidia y los cambios de bando entre nobles y reyes resucitaría el crimen. Álvaro además acusaba a su hermano de haberlo tenido encerrado en una jaula de hierro en Torralba durante 7 años. La misma jaula en que vivía ella ahora, un torreón del castillo que tenía rejas en sus muchas ventanas para evitar que nadie lo sorprendiera, y por eso le habían dado ese nombre. Si fue prisión, había sido para ahorrarle una condena mayor,
que le hubiera dado el corregidor de Cuenca. Al tenerlo en custodia, Pedro protegía al hermano menor porque la falta que había cometido no era baladí. Pero Álvaro ni siquiera mencionó estos hechos en su denuncia, solo dijo que Pedro lo había tenido preso 7 años. Con una mentira tan grande consiguió que el rey Fernando el Católico lo condenara a muerte, a Pedro, al heredero, y lo nombrara a él, que era el hijo cuarto, después de Leonor y de Pedro, heredero del mayorazgo. Álvaro, con esta sentencia, se creía ya amo y señor, pero Pedro pudo demostrar la falsedad de las acusaciones y recuperó sus derechos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido demostrarlo? Pues hubiera habido otro crimen en la familia, otro fratricidio, en este caso cometido por Álvaro, que habría conseguido que se condenara a muerte a su propio hermano, porque no habría sido un acto de justicia, sino otro fratricidio, este por culpa de la envidia y la falsedad de Álvaro. También Alonso Carrillo, el otro hermano, que reclamaba más herencia y renegaba de la escritura de perdón que había hecho. Solo Íñigo Carrillo se abstenía de resucitar aquel crimen y pedir venganza, aunque también habían tenido sus desavenencias cuando Pedro invadió el pueblo de Ocentejo y se llevó prisionero a los defensores del castillo de ese pueblo. Se los llevó al suyo de Beteta. No llevaban ni 8 años de casados cuando ocurrió aquello. Y ya entonces contó con la ayuda de su familia política, de la familia de Mencía, que siempre los amparó y mandó sus tropas en apoyo de Pedro. Otra reyerta entre hermanos, esa fue posterior, fue cuando Leonor, la única hermana, pidió que se le pagara la dote. Pedro tardó muchísimo en devolver ese dinero y no lo hizo sino cuando la justicia le obligó a que lo hiciera. También Pedro había ocupado la ciudad de Paredes y se había quedado con la renta durante 9 años que le hubiera correspondido recibir a su hermano Álvaro, al que tenía prisionero o guardado o en custodia a su hermano allí en Torralba. Pero todo esto fue mucho antes de que Mencía llegara a Torralba, mucho antes de la boda. No le dolió quedarse viuda. Por fin se libraría de aquel odio entre hermanos que envenenaban sus vidas. Dejaría las tierras de Cuenca por otras más amables. Los jardines de la Alhambra, donde su hermano tenía el palacio. Lo que no sabía era que a la muerte de Pedro, ella heredaría el conflicto y los pleitos para reclamar lo que le correspondía a sus hijos por herencia. Y no renunció a sus derechos, aunque defenderlos supusiera no olvidar del todo aquel pasado doloroso y reavivar el carácter pendenciero de su hijo Luis, tan parecido al del padre. Cuando en 1493 murió su marido, su hijo Luis, el mayor, tenía 6 años solamente. Isabel todavía no había aprendido a andar. Teresa todavía era mucho menor. Se fue a vivir a Granada con su hermano, y allí los moros eran menos belicosos que sus cuñados. En el Palacio del Partal podría educar a sus hijos en un ambiente refinado y disfrutar de las tertulias de eruditos y poetas que lo frecuentaban. No renunció al amor, pero sí renunció a volver a casarse, porque al seguir viuda pudo mantener la tutela de sus hijos y disponer de su patrimonio.
En la casa de su hermano convivirían con su cuñada Francisca Pacheco y sus 8 hijos. Sus hijos, Luis, Isabel y Teresa, recibirían la misma esmerada educación que sus sobrinos y sobrinas, con preceptores humanistas que les enseñarían latín, gramática, música y hasta griego. A Granada había llegado un filósofo holandés a aprender árabe y el marqués de Tendilla, su hermano Íñigo de Mendoza, le había buscado un maestro a cambio de que vinieran a su casa a enseñarle griego. Luis, el hijo, se adiestraría en las artes de caballería con sus primos y sus hijas disfrutarían de la vida en común con jóvenes de la misma edad. Su sobrina, María Pacheco, a la que esperaba un futuro trágico y glorioso como comunera de Castilla, todavía no se había casado con Juan de Padilla. La pequeña Isabel, que tenía el mismo nombre que su hija, no se había muerto aún, y la otra hermana, María de Mendoza, no era la marquesa de Monteagudo, pero ya la apodaban la Santa. Mejor hubiera sido que no lo fuera tanto, ni consintiera los abusos que sufrió de su propio marido, porque de los malos tratos de las mujeres no se libraron ni las Mendoza. Los sobrinos ya apuntaban lo que sería en el futuro. Diego Hurtado de Mendoza componía versos, como hiciera su abuelo, al itálico modo. Antonio soñaba con irse al nuevo mundo recién descubierto, y a Bernardino le gustaba navegar. Francisco, el más religioso, llegaría a ser obispo de Jaén y camarero del Papa. Luis, el primogénito, con el mismo nombre que su propio hijo, pero tan distintos, heredaría el mayorazgo y sería el tercer conde de Tendilla. Mencía residió en Granada mientras vivió su querido hermano, y cuando estaban lejos uno del otro, por su cargo de embajador, se escribieron cartas, muchas cartas. En el Palacio de la Alhambra, su residencia, mantuvo tertulias y escuchó a los trovadores que cantaban el amor cortés. Cuando su cuñada falleció, ella se hizo cargo de la casa, administraba los bienes y se ocupó de la nueva sobrina que su hermano trajo a la casa, la hija bastarda, fruto de sus amores con Leonor Beltrán. Estos Mendoza tenían esas costumbres, protegían a la prole legítima y a la que no lo era. De Granada son los recuerdos más hermosos que tiene Mencía. La boda de María Pacheco con Juan Padilla en la Alhambra, por ejemplo. Fue el 14 de enero del año de 1515. La víspera ya estaba la gente reunida, que venían de todos los pueblos y barrios de Granada a ver a la novia y participar del convite. En especial los moriscos del Albaicín, que vinieron con sus instrumentos y cantaron sus canciones. Al morir su hermano, su nuera Catalina pasó a ocuparse de la dirección de la casa del Partal, y ella volvió a la ciudad de su infancia, a Guadalajara, donde su tía Brianda había creado un beaterío. Ocupó una casa de la familia y se entregó a cultivar el espíritu, a patrocinar obras de arte y grandes edificios religiosos, como era costumbre en las mujeres de su familia. Frecuentó el Palacio del Infantado, donde se reunían devotos de la nueva espiritualidad, y practicó con ellos la oración mental y la confianza en la misericordia de Dios. Había cumplido ya los 70 años, una edad respetable para la época, cuando en 1533 testificó en el proceso de la Inquisición contra Felipe Alcaraz y después en el de María de Cazalla, a favor de los acusados. También lo hizo su hija Isabel de Mendoza. La otra hija, Teresa, se había casado y había fallecido, probablemente de sobreparto. Su hijo Luis, mayor de edad, había regresado a Cuenca y formó una familia con Inés de Barrientos. Se dice que era la nieta del obispo Lope de Barrientos, por lo menos
En los documentos Inés lo llama abuelo al obispo. Tal para cual. Él tenía un carácter fuerte, pero ella no se quedaba atrás. Hasta Guadalajara llegaban noticias de lo que hizo con los comuneros que se levantaron en Cuenca, aunque podían ser habladurías. No hay documentación de estos hechos, pero sí esa leyenda. Luis Carrillo de Albornoz, el mayorazgo a la muerte de su padre, había sido del bando del emperador. Con lo que el poder y el prestigio de Luis Carrillo de Albornoz aumentó en Cuenca. También la fama de Inés, hay algunas leyendas en torno a su crueldad con sus enemigos. Pueden ser ciertas o no. Lo que sí es cierto para Mencía es que llevaba bien la hacienda y las riendas de su casa. Tenían una hija a la que habían puesto el nombre de su abuela, Mencía. Decían que se parecía a ella. No hacía falta más gestos de acercamiento, porque Mencía siguió apoyando a su hijo y a su familia, a pesar de que no le gustaran las noticias que llegaban de aquellas tierras. Que después de lo de las comunidades, su primogénito, tan belicoso como su padre, había invadido Beteta, que era propiedad de su tío. Allá los Carrillo de Albornoz y sus trifulcas. Su hija y ella tenían cosas más importantes que hacer en Guadalajara. Para Isabel de Mendoza iban a ser sus propiedades en estas tierras alcarreñas. Luis ya tenía bastante con el mayorazgo de su padre en Cuenca. Su hija tenía derechos porque era la que estaba con ella y la que le ayudaba en la administración de sus tierras de Tendilla. En este pueblo pasaron la peste juntas, cerca del monasterio de la Salceda, del que eran protectoras. Dios había querido que la epidemia que tantas muertes trajo en ese año de 1527 a ellas no las tocara. Dios y las precauciones que tomaron, porque no volvieron a la ciudad. Se fueron a sus fincas de Tendilla y allí estuvieron hasta que hubieron acabado las muertes. Siguieron los consejos que daban los antiguos para evitar la peste. Sal pronto, vete lejos y regresa tarde. En ese lugar de Tendilla pediría que la enterraran, junto a su hermano. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet. También nos puedes seguir en mi canal en Femenino Plural de YouTube.